de julio. Se va a cerrar votación. Y el congresista, bueno, justamente nos acompaña el congresista Octavio Salazar, quien encabeza la lista de la oposición para la mesa directiva. Congresista, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a RPP Televisión. Muchas gracias, un saludo cordial a todos. Bueno, general, para al público que recién se está informando de su candidatura, ¿quiénes lo acompañan en la lista? Bueno, nos está acompañando Leila Chiguán como primera vicepresidente, Jesús Hurtado como segundo vicepresidente y Juan Díaz Dios como tercer vicepresidente, un joven congresista de mucho futuro. Ahora, ¿qué los animó? ¿Qué lo animó a usted? ¿Cuál es el objetivo? Porque algunos señalan de que es una candidatura simbólica porque parece que la suerte está echada y Otárola pues tiene más de 73 votos. Bueno, puede ser que ellos puedan llegar a tener 80 votos. Aquí el tema es que el Congreso necesita equilibrio de fuerzas. No podemos todos irnos caminando desde la oposición al lado del oficialismo supuestamente para darle gobernabilidad política al país. Y estamos convirtiendo en estos 2 años de gestión en el Congreso, lo estamos convirtiendo al Congreso como un apéndice del legislativo. Ya no tiene vida propia el Congreso, lo digitamos de afuera. Entonces, esa imagen que estamos viendo del Congreso es un fiel testimonio de lo que viene sucediendo. El Congreso no puede abdicar en sus funciones de fiscalización, de control. El Congreso no puede abdicar y ser utilizado para sacar leyes lo más rápidas posible. Y sacamos leyes y que después decimos, muy bien, salió esta ley y bueno, tenemos luego que conversar con los ciudadanos para poder convencerlos que es una buena ley. ¿Y qué le parece la candidatura de Freddy Otárola? Bueno, Freddy Otárola es una persona con experiencia, yo creo que es una persona que tiene mucho tiempo en la política. Pero su estilo... Obviamente, hay un estilo más confrontacional. Hemos podido nosotros apreciar, por ejemplo, cómo ha llevado Víctor Isla el Congreso y que creo que ese es el camino. Nosotros necesitamos un camino de un presidente del Congreso mucho más aperturado, que pondere el diálogo sobre todo el tema, que respete y haga respetar al Congreso. Eso se podrá lograr con Freddy Otárola. Él promete una gestión dialogante, pero como muchos han señalado que él más bien siempre ha tenido una actitud o un estilo confrontacional. ¿Qué se buscaría con él como presidente del Congreso? ¿Hacia dónde llevar esto? Bueno, hay muchas preocupaciones. Nosotros podemos apreciar hoy en día que el Congreso tiene una desaprobación de solamente aprobación del 13%. Está bastante desprestigiado. 13%, pero obviamente, ¿cómo no lo va a estar? Digitándose las cosas de afuera. Entonces nosotros necesitamos reivindicar al Congreso. Nosotros necesitamos tener un Congreso de que nuevamente recupere los bríos que toda la vida lo tuvo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con una agenda muy clara, que se tenga que respetar al Congreso, con una agenda producto del consenso de todos, y darle prioridad a temas cruciales que el país hoy en día los tiene. Que no se den leyes como la ley del servicio civil, que ingresó a una comisión que no era la que le correspondía y de ahí se apruebe. Y que después cuando los ciudadanos salen a reclamar con toda justicia, después se le diga, bueno, pues hay que decirle a todos y cada una de las personas que han salido a reclamar que vamos a hacer foros para que ellos se vayan enterando de la ley. Es decir, primero ponemos pues la carreta y después ponemos los caballos. Entonces, ese es el descrédito que va teniendo el Congreso. Entonces va perdiendo legitimidad y vamos... ¿Y a dónde llegamos? ¿A dónde llegamos con una pérdida de legitimidad? Estamos viendo que hay personas que están levantando firmas para cerrar el Congreso, para llamar a una asamblea constituyente. Habría que preguntarle al presidente si él está de acuerdo con eso.
Habría que preguntarle al presidente del Congreso, al presidente de la República, al primer ministro. Habría que preguntarle si están de acuerdo con esto. Estas cosas son muy delicadas. ¿Usted de verdad, cuando luego que se realizó esta polémica elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, y se escuchó al día siguiente al mandatario decir que no estaba de acuerdo, que venga un paso al costado, ¿realmente él no estaba enterado? No, ¿Qué pasó ahí? Él estaba enterado totalmente. Entonces, ¿qué pasó? Totalmente, sencillamente quiso dar un paso al costado y no quiso enfrentar un tema de que él tenía conocimiento pleno. ¿Usted cree que su partido, los que estuvieron en la negociación, en este proceso previo, no sabían? Pero por supuesto, y que no le hayan informado, pero por supuesto que sí. Por eso que a una de las personas que había propuesto la bancada Fuerza Popular, sencillamente dijeron que esta persona no va. No voy a decir su nombre porque no merece que estemos nosotros hablando de las personas después de todo este proceso medio engorroso. Y que luego se tuvo que buscar otro candidato por esta persona. ¿Y quién fue el que lo vetaron? Lo vetaron los mismos personajes del gobierno. Entonces, decir que no sabía nada, entonces, ¿qué cosa queremos? ¿Dejarnos en offside al Congreso? ¿Dejarnos a todos en posición adelantada? Pero sí fue un error votar en bloque para elegir. Considero que sí, porque al final de cuentas, creo que se utilizó al Congreso con la finalidad de después al ver la presión, obviamente ciudadana, que están en todo su derecho de haber salido a las calles y haber reclamado, indudablemente, este paso al costado desestabilizó a todo el mundo. ¿Y también fue un error la candidatura de Rolando Sousa? Rolando Sousa es un profesional competente. Rolando Sousa es un profesional que él tiene una serie de pergaminos. Lo estamos viendo desde el lado político, del lado ideológico, abogado del expresidente Fujimori, es abogado del presidente, etcétera, etcétera. Pero indudablemente que esta candidatura estaba debidamente cruzada con la información que venía también del propio gobierno. O sea, no era una persona desconocida para el gobierno. ¿Y por qué podemos que optar por otras fórmulas? Porque las fórmulas que se iban presentando sencillamente no estaban de acuerdo. Pero si ellos exigieron, por ejemplo, que hubiesen 3 candidatos que sean específicamente del gobierno, uno de ellos había trabajado con ellos. Bien, otro punto ya para el tiempo se está acabando. Han salido 3 ministros. ¿Considera que son suficientes la salida de estos 3 ministros y el ingreso de 3 mujeres? ¿Qué espera del mensaje del 28 de julio? Bueno, necesitamos nosotros un mensaje que sea alentador en primer término. Hay que abordar los temas que más preocupan a la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana. Por ello que nosotros a esta mesa, nosotros le hemos puesto la mesa de la seguridad ciudadana, porque tenemos que trabajar en la seguridad ciudadana. Y lo que esperamos del mensaje del presidente son cosas muy puntuales con relación al tema de la seguridad ciudadana, que esperemos que sea así. Y que hayan promesas, pero que promesas que se cumplan, y no estemos todos los días preguntando si es que se cumplió y que a las finales se sigan dilatando y etapas que no se cumplen dentro de todo ese proceso de recuperación de la seguridad. Sobre todo tomando en cuenta, según las encuestas, que uno de los principales motivos por los cuales desaprueba esta gestión 61% es por la inseguridad ciudadana. 61% de la población exige que se aborden los temas de la seguridad ciudadana. ¿Y qué ministros deberían ser cambiados, o está satisfecho con estos cambios? Yo pienso que siempre es bueno hacer ¿Debe permanecer cambios. El ministro Pedraza? Yo pienso que siempre es importante hacer cambios, ¿no? Hay que hacer cambios, hay que rotar. Este tema de la seguridad, si hubieran algunas que se vislumbre algún tipo de cambio, pero si no lo vemos, si no lo apreciamos, entonces creo que es importante la renovación. Ahora, sobre el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, el caso del empresario Carlos González, muy triste. Se habla de que habría sido envenenado, pero él antes de eso había denunciado que era víctima de los extorsionadores. Muchos empresarios son víctimas de estos sujetos. Ese es un problema que se ha extendido clamorosamente en todo el país. Clamorosamente.
Empezó en algunas localidades de Piura, de Chiclayo, y ha terminado ya prácticamente en todo el Perú. Los ciudadanos son víctimas de las extorsiones. Viviendas muy humildes, viviendas muy pequeñas, bodeguitas de barrio, que también son extorsionados con 5 soles diarios. Así están las cosas. Entonces requerimos cambios. Y requerimos nosotros, obviamente, un Congreso que esté a la altura de las circunstancias del tema de la seguridad, y que tener, obviamente, un Ejecutivo que tenga las cosas muy claras y que a través de las instituciones que tiene el Estado poder ir avanzando en este objetivo de ir bajando la victimización en el Perú. Ese es el tema. Bajando la victimización, indudablemente, los ciudadanos se van a sentir más cómodos, porque el número de eventos criminales en el país va a bajar. Entonces indudablemente que va a haber un país que los ciudadanos van a ver de que las cosas vienen cambiando. Ahora, si no se ve eso, sencillamente lo ven, pues se sienten afligidos los ciudadanos a diario. Todos los días en los correos que llegan a las oficinas, en los propios Twitter, en todas las redes sociales, los ciudadanos reclaman clamorosamente el tema de la seguridad. General, otro punto ya, el Perú Posible está pasando por una profunda crisis, en el que han ido 5 congresistas, van a formar una nueva bancada, inclusive Cecilia Taíta ha señalado que Carmen Omonte, ellos no habían sido consultados sobre la postulación de Carmen Omonte a la mesa directiva. ¿Cómo va a ser la nueva composición del Congreso? Perú Posible debe presidir la Comisión de Fiscalización que va a investigar a Alejandro Toledo. Bueno, ahí sería Toledo, investiga a Toledo. Si es que la Comisión de Fiscalización es entregada a Perú Posible, entonces llegaríamos pues a esa gran conclusión. LQQD, lo que queríamos demostrar. Pero, ¿y la crisis de Perú Posible qué le parece? La crisis indudablemente tiene sus repercusiones, por eso que los independientes que conformaban la parte de Perú Posible, la bancada de Perú Posible, ellos han emigrado y están ellos ya dando a conocer la creación de una bancada regional. Ahora, esta crisis, estas renuncias, ¿afectan aún más la imagen de Alejandro Toledo políticamente? Políticamente le afecta a Alejandro Toledo, políticamente afecta a toda la política nacional. Es un tema muy delicado. Esperemos de que estos temas sean debidamente investigados y que sobre todo se llegue a saber la verdad de las cosas, que es lo que todos los ciudadanos desean. Bien, muchísimas gracias, General Octavio Salazar. Bueno, y suerte, aunque... Mañana, pues, a todos los congresistas tenemos que decirles un voto de conciencia. Necesitamos oposición. Un Congreso que no tiene oposición, después se allanan una serie de espacios inimaginables. Y lo que queremos es hacer una oposición consciente, una oposición dialogante, que camine conjuntamente con el Ejecutivo. No podemos nosotros tener un Congreso complaciente donde todos corran al lado del poder y estén al lado del poder, cobijados por el poder. Bien. Y que solamente unos cuantos estén en el lado de la oposición, porque eso no es saludable para el país. Muy amable, congresista. No, a Gracias. A usted. Hacemos una breve pausa y regresamos con más noticias.